Capítulo 21. Kendrick galopaba por la carretera polvorienta, con Atme a su lado, hacia un horizonte donde se formaban gruesas nubes de tormenta. El cielo relampagueaba una y otra vez, amenazando llover. A lo lejos, por fin apareciendo a la vista, estaba la aldea de la que la mujer les había hablado, y Kendrick se llenó de alivio. No pudo haber llegado un momento antes. Llevaban horas viajando, y la aprehensión de Kendrick se profundizó cuando siguieron yendo más lejos de la seguridad de Silesia, y más cerca del ejército que se aproximaba por ahí, en algún lugar, hacia ellos. Kendrick solo esperaba que pudieran encontrar la aldea, encontrar a la niña, y regresar antes de que los hombres de Andrónico los alcanzara, y antes de que les cerraran las puertas de Silesia. Kendrick sabía que esta era una misión imprudente. Sin embargo, también sabía que esta era la esencia de lo que era. Había prometido ayudar a aquellos que estaban indefensos, y ese voto era sagrado para él. Para Kendrick, eso era más importante que su seguridad personal, y las misiones como esta, imprudentes o no, debían hacerse. Él había escuchado las historias de la brutalidad de Andrónico, y sabía lo que sus hombres le harían a las chicas. Eso era algo que él no podía permitir, incluso si tenía que morir peleando. Kendrick cabalgó con más fuerza, sin aliento, dando todo lo que tenía, y se sintió animado cuando el pueblo empezó a avecinarse más. Se veía como un pequeño punto en el horizonte. Era otro pueblo agrícola en las afueras del anillo, con forma de círculo, como la mayoría de ellos, pero con unas pocas docenas de viviendas, y una rudimentaria muralla. Intercambió una mirada cómplice con Atme, y ambos cabalgaron con más fuerza, alentados, decididos a llegar allí antes de que Andrónico y rescatar a las niñas. Al acercarse, Kendrick escuchó un estruendo lejano, y vio aparecer a lo lejos a una docena de soldados, galopando hacia la aldea, en la otra dirección. Su corazón latió más rápido cuando vio que usaban el color negro del imperio. Estaban aquí. Y ambos corrían hacia el mismo pueblo. Kendrick y Atme estaban mucho más cerca que ellos, pero no por mucho. La única cosa que reconfortaba a Kendrick era que no vio a todo el ejército con ellos. Por el contrario, parecía ser un pequeño contingente. Se dio cuenta inmediatamente que era un grupo de avanzada, exploradores, yendo por delante para dar el reporte al ejército principal. Donde había exploradores, el ejército principal nunca estaba muy lejos de ellos, normalmente a unos pocos minutos. La urgencia fue aún mayor cuando Kendrick gritó y pateó su caballo nuevamente, y los dos fueron directamente a las puertas de la ciudad. Cabalgaron por las estrechas calles, y miraron de un lado a otro, examinando todas las pequeñas y humildes viviendas. Todo el pueblo estaba desierto, era un pueblo fantasma. Las posesiones fueron esparcidas a lo largo de las calles, y era evidente que los aldeanos habían evacuado a toda prisa. Fue inteligente de su parte. Ellos sabían lo que vendría. Cabalgaron calle tras calle, hasta que finalmente Kendrick vio una vivienda más grande que las demás, con una estrella roja. Era la casa de los enfermos. Cabalgaron hasta ella, y al llegar al frente, cada uno desmontó y corrió por la puerta abierta. Antes de que lo hicieran, Kendrick miró sobre su hombro, y vio a los exploradores acercándose más. Estaban apenas a 1 minuto de distancia. Kendrick y Atme corrieron por todo el edificio, más allá de las filas de camas abandonadas. Por un momento, se preguntó si este lugar estaba desierto. Se preguntó si estaban en el lugar equivocado, o si las niñas ya habían sido trasladadas a algún lugar. Le tomó un momento a sus ojos adaptarse a la luz, y cuando lo hizo, oyó un llanto suave. Se dio vuelta y en el rincón de la habitación, estaban las 2 niñas enfermas, en posición supina en sus camas. Parecían tener quizá 12 años de edad, y débilmente estiró la mano hacia él. «Auxilio», como dijo una de ellas. La otra estaba demasiado enferma para levantar la mano. Kendrick corrió a través de la habitación, y levantó a una de las chicas sobre su hombro, gimiendo, mientras Atme agarraba a la otra. Entonces se volvieron y corrieron por el edificio, yendo a la puerta abierta, hacia sus caballos. Cada uno montó a las chicas en sus sillas de montar, y se prepararon para saltar en los caballos, cuando de repente, detrás de ellos, llegó la docena de soldados del imperio, a la carga, como si fuera una tormenta. Kendrick se dio cuenta de que no había tiempo. Tendrían que luchar. Kendrick y Atme se volvieron y corrieron para enfrentarlos,
poniéndose entre el contingente y las chicas, sacando sus espadas con un anillo especial, y levantaron sus escudos. El atacante líder bajó su espada. Kendrick levantó su escudo, y lo bloqueó en el último segundo y luego, lo detuvo con su espada en el mismo momento, cortando la silla de montar del hombre, haciéndolo volar de su caballo, y estrellándose en el suelo. Otro atacó con su hacha hacia la cabeza de Kendrick, y Kendrick se agachó y luego, lo apuñaló en las costillas, haciéndolo caer de su caballo, gritando. Otro atacante empujó una lanza hacia él, pero Kendrick giró, y se la arrebató de las manos. Kendrick sostuvo la lanza en su hombro, y derribó al atacante de su caballo. Lo envió volando hacia otro atacante, enviándolos a los dos al suelo. Kendrick luego retiró la lanza, apuntó y la tiró. Navegó a través del aire, y mató a otro atacante, perforando su armadura, y cayendo en su pecho. Kendrick, ahora desarmado, era vulnerable, y no tuvo tiempo de reaccionar cuando otro atacante saltó de su caballo, y lo derribó, enviando a ambos al suelo. Dieron vueltas y vueltas, luchando, y el soldado sacó un puñal, lo levantó por lo alto, y lo bajó hacia la garganta de Kendrick. Kendrick atrapó su muñeca en el aire, y la mantuvo allí, mientras se enzarzaban en una lucha por el poder. El soldado lo empujaba hacia abajo, con toda su fuerza, con sorna. Kendrick apenas aguantaba. La punta estaba a centímetros de su cara. Finalmente, Kendrick logró torcer la muñeca del soldado a un lado, y luego rodó, y lo golpeó con su guante en la mandíbula, derribándolo sobre su espalda. Luego golpeó al hombre una vez más, noqueándolo para siempre. Por el rabillo de sus ojos, Kendrick vio a otro atacante yendo hacia él, preparándose para darle una patada en las costillas. Kendrick pensó rápidamente, arrebatando la daga que había caído de la mano del soldado, dando vuelta, y arrojándola. El cuchillo salió volando, y se alojó en la garganta del atacante, parándolo en seco. Se quedó ahí, congelado por un minuto, luego cayó a un lado, muerto. Atme también había estado ocupado. Kendrick vio a 5 de los 6 soldados que le habían atacado, muertos en el suelo, en diversas posiciones. Su sangre manchaba la tierra. Mientras observaba, Atme remató al 6º, agachándose debajo de una barra de espada, dando vueltas, y cortando la cabeza del hombre con su espada. Kendrick y Atme se quedaron ahí por un momento, respirando con dificultad, en la quietud repentina, inspeccionando el daño habían hecho. Como en los viejos tiempos, dijo Atme. Kendrick asintió con la cabeza. Me alegra que fueras tú quien estuviera a mi lado, respondió él. Hubo un correr de cuernos distantes, y Kendrick sintió un gran temblor en la tierra. Miró hacia el horizonte, y vio el menor atisbo de polvo surgiendo. Esta vez, no era el polvo de una docena de hombres, sino el polvo de un vasto ejército, ampliándose hasta donde alcanzaba la vista. Ninguno de los dos perdió tiempo. Se dieron vuelta y corrieron por sus caballos, Kendrick montando detrás de la chica enferma, sosteniéndola firmemente con un brazo, mientras ella se tambaleaba, sin fuerzas en la silla, y agarrando las riendas con la otra. Atme hizo lo mismo, y en pocos minutos, estaban corriendo fuera de la ciudad, a través de la entrada, y hacia el camino que conducía a Silesia. Kendrick pensó en las puertas cerradas, y solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Gwendolyn estaba parada en la cima de una colina pequeña, fuera de la puerta exterior de Silesia, esperando, observando, con el corazón acelerado. Ella había estado escudriñando el horizonte durante horas, pidiendo alguna señal de Kendrick mientras ellos contaban las horas, los minutos, hasta que ella tuviera que cerrar las puertas. Mi señora, dijo Stephen, aún en pie lealmente a su lado, usted debe refugiarse en la ciudad. Esperar aquí a Kendrick no hará que venga más rápido, y solo pondrá en peligro su seguridad. Por favor, retírese dentro de nuestras paredes. Gwendolyn meneó la cabeza. No puedo esperar dentro de la seguridad de nuestras paredes, mientras que él arriesga su vida allá afuera. Pero mi señora, su pueblo la necesita. ¿Cuentan con usted? También cuentan conmigo como un ejemplo, dijo ella, de valentía. En la guerra, eso también tiene mérito. Bueno, entonces, si no entra, yo tampoco lo haré, dijo él. Stephen se quedó en silencio, y los dos continuaron parados observando. Gwendolyn sabía que él tenía razón, sabía que era solo cuestión de tiempo para que tuviera que dar la orden de cerrar las puertas exteriores.
Su corazón estaba destrozado por dentro. Ella comenzó a detectar un rugido lejano, y su corazón se aceleró cuando vio todo el horizonte cubierto de negro. Eran más tropas de las que ella había visto en su vida aparecían ante ella, eran miles y miles de ellos. Parecían expandirse en todo el mundo. En su centro, iban 2 docenas de portadores de banderas, agitando los colores del imperio por lo alto, encima de sus cabezas, y sonaban cientos de trompetas. «Mi señora, ya no tenemos tiempo», gritó Sroll, yendo a su lado con una docena de soldados. «Debemos sellar las puertas». Gwen miró sobre su hombro, y vio a sus hombres, cientos de ellos, preparándose ansiosamente, tomando sus posiciones, repartidos a lo largo de los parapetos. Entonces ella se volvió y miró al horizonte. Estaba ocurriendo la realidad aquí, finalmente, estaba Andrónico. Y sin embargo, todavía no había ninguna señal de Kendrick y de Atme. Su corazón se desplomó, lo habían matado. Nunca había sabido que no tuviera éxito. ¿Cómo podría ocurrir? Kendrick era su mejor caballero. Si había sido asesinado, entonces, ¿qué esperanza quedaba para alguno de ellos? Gwen se maldijo a sí misma por permitir que se fuera. Ella le debió haber ordenado que se quedara. Le encantaba que él cumpliera con su promesa de honor, pero en este caso, la caballería le había llevado a su muerte. «Mi señora, ya no puede estar aquí», Stephen gritó, y podía oír la agitación en su voz. Gwendolyn sabía que había llegado el momento. El ejército estaba cada vez más cercano, y en momentos no habría ninguna oportunidad para que ella entrara en sus propias murallas de la ciudad. Pero simplemente no podía hacerlo. No, hasta que supiera con certeza que su hermano no había sobrevivido. «Mi señora», Brom instó, de pie junto a Sroll. «Si esperamos más, nuestros hombres morirán». De repente, una pequeña nube de polvo llamó la atención de Gwendolyn, a un costado. Se volvió, y en una calle lateral pequeña, su corazón estuvo eufórico al ver cabalgando a Kendrick y a Atme, llevando a las 2 chicas en sus caballos. Galopaban hacia ellas, superando al ejército, cada vez más rápido y más cerca. Tenían un 90 metros de ventaja sobre ellos, y el corazón de Gwen se le salía, al verlos vivos, otra vez. Lo habían logrado. Ella casi no lo podía creer. Lo habían hecho. Gwendolyn sintió que le quitaron un enorme peso de su corazón. Se dio vuelta, montó su caballo, y empezó a cabalgar hacia las puertas abiertas de Silesia. Stephen, Sroll, Brom, y docenas de soldados acompañándola. Mientras cabalgaban, más y más tropas le esperaban pacientemente, cubriéndola detrás de ellos, y todos juntos entraron corriendo a través de las puertas exteriores. Al hacerlo, docenas de hombres, a la espera, comenzaron a cerrar las puertas de hierro macizo de ambos lados. Entraron corriendo justo a tiempo. La puerta solo quedó abierto unos pocos metros para ellos, y después de entrar, Kendrick y Atme, a pocos metros detrás de ella, entraron corriendo también. En cuanto pasaron, el pesado metal se cerró de golpe detrás de ellos. Siguieron a caballo, a través de las puertas interiores, y entonces, una segunda puerta de hierro se cerró detrás de ellos. Al entrar Gwendolyn en la corte interior, todos los que estaban alrededor de ella se apresuraron para estar en sus posiciones. Era un caos en todas partes. La energía en el aire era frenética, la anticipación palpable. «Suenen las alarmas», gritó ella, y tan pronto como lo hicieron, un coro de cuernos sonó a su alrededor. Los ciudadanos corriendo a sus casas, y cerraron ventanas y puertas, quedando vacío el patio. Una vez adentro, la mayoría se apresuró a sus ventanas superiores, dejándolas abiertas solo una grieta, para mirar hacia la plaza, y para tener los arcos y flechas listos. Gwen sabía que hasta el último hombre, mujer y niño de Silesia, estaban aquí dispuestos a unirse y luchar hasta la muerte. Su corazón se llenó de alivio cuando Kendrick cabalgó junto a ella. Él y Atme entregaron a las chicas, enfermas a su madre, quien las abrazó con lágrimas de alegría, sollozando. Ella agarró la pierna de Kendrick. «Gracias», dijo ella. «Nunca podré pagarle». Gwendolyn y Kendrick desmontaron, y se abrazaron. «Estás vivo», dijo ella sobre su hombro, feliz, y deseando que Thor tuviera también el mismo destino. «Y salvaste sus vidas». Kendrick sonrió.
Hay muchas más que salvar, contestó él. Gwen no tenía tiempo para responder, porque de repente, hubo un terrible choque contra la puerta exterior, tan feroz que sacudió a toda la ciudad. Kendrick tomó su posición con el resto de los plateados, mientras Gwendolyn corría, Stephen a su lado, por los serpenteantes escalones de piedra hacia la parte superior del parapeto interior, queriendo conseguir la mejor vista. Mientras Gwen miraba hacia abajo, hubo otro tremendo choque, y ella se sorprendió por lo que vio. El ejército de Andrónico pululaba fuera de la ciudad, y docenas de soldados, en un ataque coordinado, embistieron la puerta exterior con sus escudos, poniendo sus hombros en él. Eso fue solo el preludio. Estos hombres se hicieron a un lado, y llegó un ariete de hierro, largo, grueso, sobre ruedas, tripulado por 2 docenas de hombres. Corrieron hacia adelante, ganaron tracción, y mientras Gwendolyn miraba horrorizada, embistieron la puerta exterior, abollándola, haciendo temblar las paredes, y haciendo que algunas de las piedras alrededor de ella se desmoronan. Esperando sus órdenes, dijo Sroll, parado a su lado. ¿Ahora?, dijo ella. Arqueros, gritó Sroll. Arriba y abajo de los parapetos, los arqueros jalaron sus arcos y encontraron ranuras en cada rincón de las paredes de piedra, apuntando hacia abajo. Fuego. El cielo se puso negro con la lluvia de flechas, miles de ellas, navegando a través del aire, encontrando objetivos en los soldados expuestos del Imperio. Se oyeron gritos, mientras docenas de tropas del Imperio caían al suelo, muertos. Pero el ejército de Andrónico era disciplinado. Cientos de soldados se arrodillaron, alineados en filas perfectas, y dispararon enseguida hacia las paredes. Gwendolyn estaba ahí parada, asombrada. Era la primera vez que estaba en medio de una verdadera batalla, y ni siquiera pensó en reaccionar. Sintió que una mano fuerte agarraba su blusa, y la jalaba hacia abajo, golpeándola contra la piedra. Sintió la brisa de una flecha que navegó por el aire, fallando por poco para caer en su cabeza, y vio a Stephen tirado en el suelo, a su lado. Se quedó ahí tirada, con su corazón latiendo a toda velocidad, dándose cuenta de lo tonta que había sido por no haberse agachado antes, como todos los demás hombres a su alrededor habían hecho. Stephen, una vez más, le había salvado su vida. No todos habían sido tan afortunados. Un chico, apenas mayor que Thor, estaba parado a pocos pasos de ella, mirando a los hombres, como si estuviera en estado de shock, y una flecha le atravesó el cuello. Se quedó parado un segundo más, luego cayó por el borde del parapeto, sobre el montón de cadáveres, 15 metros más abajo. Arqueros, gritó Sroll otra vez. Nuevamente, los silesios tomaron sus arcos, jalaron hacia atrás la cuerda, y dispararon hacia abajo al Imperio. Se escucharon más gritos, y más tropas del Imperio cayeron. Pero hubo otra descarga enseguida. La batalla se intensificó, y las flechas navegamos a través del aire en todas direcciones, el Imperio teniendo más bajas, mientras que la mayoría de los silesios fueron salvados, siendo capaces de ponerse a cubierto detrás de los gruesos muros de piedra. Pero mientras la batalla continuaba, más y más silesios murieron cuando dispararon. Había tal vez una docena de soldados de Silesia muertos, comparado con los cientos del Imperio, pero los silesios tenían menos hombres. Todo estaba pasando tan rápido, que Gwen apenas podía procesarlo. ¿Había ido de absolutamente nada, de días de calma e interminable espera, a una batalla feroz, repentina? El Imperio rodó el ariete hacia la puerta una vez más, abollándola más, y temblando la tierra cuando la golpeaban con un estrépito. Kendrick dio un paso adelante, e hizo un llamamiento a los plateados. «Calderas», gritó. Kendrick corrió hacia adelante, Atme a su lado, junto con una docena de los plateados, y juntos izaron un caldero de hierro enorme sobre el borde de la pared. Momentos después, el alquitrán hirviendo chorreó sobre el borde, cayendo sobre los soldados que estaban manejando el ariete. Al unísono, una docena de los plateados se inclinó con sus arcos, las flechas en llamas, y dispararon. Estallaron gritos cuando los soldados fueron quemados. Se les detuvo justo antes de que tuvieran tiempo para embestir la puerta otra vez. Pero en pocos momentos, docenas de tropas más simplemente empujaron fuera del camino a los soldados incendiados, y tomaron el ariete ellos mismos. Gwen tuvo un sentimiento de desesperanza. El número de tropas del Imperio parecía ser ilimitado, y sin importar a cuántos mataran,
parecía inútil. Por cada 100 que morían, aparecían 200 más. Todo el tiempo, el horizonte continuaba inundándose de ellos, hasta donde alcanzaba la mirada, fila tras fila, división tras división, atiborrados, como 1.000.000 de hormigas obreras. La muerte de varios cientos del imperio no hacía mella en sus fuerzas. Sin embargo, en el lado de los silesios, cada muerte tenía un impacto. De cualquier manera, luchaban tremendamente bien, manteniendo a raya a un ejército enorme con una fracción de hombres, pero aún así, afectaba cada pérdida, y Gwen vio que sus filas empezaban a hacerse menores, empezaban a disminuir sus municiones. Era obvio que Andrónico no tenía ningún respeto por la vida, que seguiría enviando hombres a la muerte, sin otro pensamiento. Incluso parecía como si esa fuera su estrategia, seguir ofreciendo tantos de sus hombres como pudiera, hasta que los silesios se quedaran sin flechas, alquitrán y lanzas. Finalmente, así ocurriría. Luchar contra cualquier otro comandante habría dado a los silesios una oportunidad. Pero contra Andrónico, contra un hombre al que no le importaba ni siquiera su propio pueblo, ¿qué posibilidades había? Gwen se preguntaba eso. Era tan despiadado para sacrificar a miles de su propia gente, sin pensárselo 2 veces. Mientras Gwen miraba a soldado tras soldado morir allá abajo, se dio cuenta de que así era él. Antes de que ella pudiera terminar el pensamiento, vislumbró algo hacia ella por el rabillo del ojo, y esta vez se agachó a tiempo. A centímetros sobre su cabeza, su navegó por una roca enorme y llameante. Se elevó por el aire, sobre los parapetos, y aterrizó dentro de la ciudad. Aterrizó en el suelo, como un cometa llameante, y se impactó con tanta fuerza que sacudió la tierra. Después de que aterrizó, continuó rodando, parando solamente cuando chocó contra un muro de piedra en una ráfaga de fuego y llamas. Docenas de estas rocas ardientes repentinamente se elevaron por el aire, rompiendo el muro de piedra cerca de su cabeza. Gwen, de manos y rodillas, se asomó por una rendija para ver que una fila de catapultas había sido rodada hacia adelante, con docenas de soldados, armándolos con cantos rodados, haciendo que se encendieran con algún tipo de líquido, poner atrás las cuerdas hasta tensarlas, luego cortaban las cuerdas para soltarlas. El suelo y las paredes se sacudían a su alrededor, mientras esas piedras volaban por los aires como flechas. Se escuchaban gritos, docenas de sus hombres murieron. «Fuego en las catapultas», gritó Gwen. «Apunten a los hombres que las manejan». Sus órdenes fueron gritadas y repetidas arriba y abajo de las filas, a lo largo de los parapetos, y todos los arqueros dirigieron su atención de las tropas que manejaban los arietes a quienes manejaban las catapultas. Una lluvia de flechas se desplazaron hacia ellos, hiriendo y matando a la mayoría de los soldados. Pero el movimiento debió haber sido anticipado por los hombres de Andrónico, porque tan pronto como los arqueros de Gwen se pusieron de pie y dispararon, exponiéndose, les dispararon docenas de lanzas, volando por el aire y cayendo sobre ellos. Gwen estaba horrorizada al ver eso. Sus gritos se elevaron, y sus cuerpos cayeron por el borde, estrellándose abajo. «Quiero unirme», gritó una voz. «Quiero unirme a la lucha». Gwendolyn se dio vuelta, y se sorprendió al ver a su hermano Godfrey acercándose, respirando con dificultad, con un ligero sobrepeso, resoplando en su armadura de tela, con su cara roja por el esfuerzo, con sus ojos bien abiertos, lleno de miedo. «Agáchate», gritó ella, y Stephen lo tiró justo a tiempo, ya que una lanza voló sobre su cabeza. «Quiero pelear», gritó. «Por favor, dame una posición». Gwendolyn miró a Kendrick, quien asintió con la cabeza. «Puedes unirte a mis hombres», dijo Kendrick. «¿Alguna vez has disparado un arco?» «Por supuesto», dijo Godfrey. «Mi padre nos hizo tomar lecciones a todos». «Pero, ¿te acuerdas?», dijo Kendrick presionando. Godfrey lo miró, con los ojos bien abiertos, temblando. «Eso creo», dijo él. «Toma esto», dijo Kendrick, estirando la mano, y entregándole un arco y un carcaj lleno de flechas, «y toma una posición a lo largo de la pared, con los arqueros. Agáchate, y no te expongas. Espera mis órdenes». Godfrey hizo como le dijeron. Se apresuró y ocupó una posición, arrodillándose con un temblor en las manos, mientras tomaba una flecha de la aljaba, y cargaba el arco. Estaba tan nervioso que, buscando a tientas, dejó caer la aljaba,
y tiró todas sus flechas. Pero luego se recuperó, cargó una flecha, y sacó la cabeza por un momento sobre la pared de piedra. Una flecha navegaba por el aire. Estuvo a punto de pegarle. Se arrodilló, temblando. «Te dije que te quedaras abajo», gritó Kendrick. «Lo siento», dijo Godfrey. Parecía como si estuviera a punto de llorar. «No te dejes caer en el miedo», le ordenó Kendrick. «Respira profundo. Quédate siempre agachado en el suelo». Godfrey cerró sus ojos, y respiró profundamente, varias veces. «Arqueros», gritó Kendrick. «Fuego». Godfrey abrió los ojos, apuntó a través de una abertura en la pared, jaló el arco hacia atrás con las manos temblorosas, y disparó. Miraba a través de la ranura de la pared. Se sintió mal al ver que había fallado. Pero puso otra flecha en la cuerda, con sus manos un poco más firmes esta vez. Se arrodilló, apuntó con cuidado, y disparó. «Le di», gritó en señal de triunfo. «No puedo creerlo. Realmente le atiné». Gwen estaba emocionada de ver a Godfrey fuera de la taberna, luchando a su lado. Estaba muy orgullosa de él. En su otro costado, no muy lejos, estaba su nuevo cuñado, Bronson, quien había estado luchando con los demás, incluso con una sola mano, encontrando una forma de disparar flecha tras flecha a los hombres de Andrónico, y matando a muchos de ellos. Luanda estaba escondida a salvo en algún lugar dentro de la ciudad de la parte baja, que era lo que Gwen esperaba. Todo lo que faltaba, le dolía pensar a ella, era Thor. De repente hubo un ruido desconocido, un crujido fuerte. Gwen estiró su cuello, y miró a través de las ranuras de la pared de piedra para ver lo que era. Su corazón se desplomó. Docenas de soldados del Imperio se separaron para dejar espacio, mientras otras docenas de hombres empujaban carretas en el barro, en cuya parte superior estaban apiladas altas escaleras de madera. Debe haber habido un centenar de ellas, y acercaron las carretas más y más hacia la pared exterior. «Las antorchas», gritó Kendrick. Arriba y abajo de los parapetos, los soldados y sus asistentes habían encendido sus antorchas. «Esperen», gritó Kendrick. Todos esperaron. Los gruñidos de los carros se hacían más fuertes. El corazón de Gwen estaba acelerado, mientras la gran cantidad de escaleras se acercaba cada vez más. Estaban a pocos metros de distancia, y cada impulso en ella gritaba a los soldados que emplearan las antorchas. Pero lo dejó a Kendrick, permitiéndote, un veterano de la batalla, que ordenara a sus hombres. Esperó y esperó, observando que las escaleras se apoyaran contra la pared de ella. El sudor se formaba en su frente. «Ahora», Kendrick finalmente gritó. Las silesios se sublevaron con un gran grito. Se inclinaron e incendiaron las escaleras. Una por una, las escaleras de madera empezaron a arder. Pero no todos los silesios tuvieron éxito. A varios de ellos, que estaban parados, les dispararon en el pecho y los ojos y la garganta con flechas. Otros fueron asesinados con lanzas y jabalinas. Gwen vio con horror cómo docenas de sus hombres eran derribados sobre el borde, lanzándolos hacia abajo en un coro de gritos. Muchas escaleras estaban en llamas, pero muchos también habían logrado llegar a las paredes, ya llenas de soldados del Imperio luchando para subir, como locos. Las silesios entraron en acción, encabezada por Kendrick, que corrió hacia la escalera más cercana, levantó su hacha y la hizo girar, cortándola y haciendo que se desmoronara en el suelo. Pero Kendrick lo pagó caro. Gritó de dolor cuando una flecha atravesó su bíceps, chorreando sangre por todas partes. Estiró la mano y la arrancó con otro gran grito. Su asistente no fue tan afortunado. Una flecha le perforó la garganta, y se desplomó en el suelo, muerto. Los soldados arriba y abajo de los parapetos corrieron hacia el creciente número de escaleras, tratando de ahuyentarlos. Godfrey, para su mérito, se levantó y corrió hacia una, haciendo su primer grito de la batalla. Parecía como si hubiera superado algo dentro de él. Al acercarse, un soldado del Imperio estaba llegando a la cima, a punto de escalar la pared de piedra, cuando Godfrey arrojó su lanza hacia él. El soldado del Imperio gritó, mirando a Godfrey, sin comprender quién lo miraba, igualmente sorprendido. Él dudó por un momento y luego comenzó a caer hacia atrás. Pero antes de hacerlo, agarró a Godfrey por la camisa y lo jaló hacia atrás con él. Godfrey gritó al acercarse hacia el borde. Estiró la mano en el último segundo y agarró la piedra,
preparándose antes de caer. Estaba luchando con todas sus fuerzas, pero su agarre resbaló. Gwendolyn vio que estaba a punto de morir. Gwendolyn, sin pensarlo, entró en acción. Ella corrió hacia adelante, cogió una espada olvidada del suelo, con su empuñadura ensangrentada, y justo antes de que su hermano perdiera su sujeción, se abalanzó, levantó la espada, y cortó la mano del soldado que estaba agarrando a Godfrey. El soldado, gritando, cayó hacia atrás por la escalera, llevándose a varios hombres con él. Godfrey tropezó, liberándose de la sujeción, y miró a Gwen con los ojos bien abiertos, en estado de shock. «La escalera», gritó ella. Ella corrió hacia adelante, y agarró uno de los extremos de la escalera, y la rompió y agarró la otra. Stephen, justo detrás de ella, apareció en el centro. Juntos, los tres levantaron y empujaron la escalera de la pared, haciéndola estrellar en el suelo. Pero había demasiadas escaleras, y no había suficientes hombres para estar en todos lados a la vez. El primer grupo de soldados del Imperio saltó por encima de los parapetos, y pronto, los parapetos estaban llenos de ellos. El corazón de Gwendolyn se aceleró cuando vio a los hombres corriendo hacia ella desde todos los ángulos. «Las espadas», gritó Rogue a sus hombres. Empezó el combate cuerpo a cuerpo, alrededor de ella, preocupando a sus hombres, y obligándolos a abandonar el ataque de los soldados que estaban más abajo. Esto dejó libres a los hombres del Imperio para concentrarse nuevamente en embestir las puertas de hierro de las defensas externas. Una y otra vez, el ariete sacudió las paredes con suficiente fuerza como para hacer que Gwen y los demás tropezaran. Las puertas estaban plagadas de enormes abolladuras, y comenzaban a ceder. «Mi señora, tenemos que hacerla entrar a un lugar seguro», gritó frenético Stephen. Pero Gwendolyn no quería dejar a sus hombres. Estaba a punto de mirar a la pared para evaluar el daño que estaban haciendo a las puertas, cuando de repente un soldado del Imperio saltó por la barandilla a su lado, y la abofeteó, haciéndola volar hacia atrás. El mundo de Gwen se llenó de dolor mientras se fue hacia atrás por el dolor del golpe en su rostro, dejándola atontada. El soldado se abalanzó sobre ella. Gwendolyn rodó fuera del camino en el último segundo, mientras el soldado fue a golpearla, y falló, golpeando la piedra. Ella sacó un puñal de su cinturón, se dio vuelta y lo metió en la parte posterior del cuello del soldado. Su cuerpo se quedó sin fuerzas. Gwen se sentía paralizada. Apenas podía creer que acababa de matar a un hombre. Le hizo sentir náuseas. Por dentro, ella estaba temblando. Pero no tenía tiempo para considerarlo. Otros soldados se acercaron y blandieron su espada hacia la cara de Gwendolyn. Ella no tuvo tiempo de reaccionar. Se preparó, levantando sus manos, para una muerte inminente. En el último segundo, hubo un gran sonido metálico. Abrió los ojos para ver a Stephen junto a ella, bloqueando el golpe con su espada, solo unos pocos centímetros, luchando poderosamente para evitar que le pegara. Gwendolyn rodó fuera del camino, agarró un escudo suelto, giró y aplastó al soldado en un costado de la cabeza. Stephen entonces le dio una patada, se puso de pie, y apuñaló al hombre en la garganta. Gwen se volvió y vio a un soldado levantar una lanza, y bajelo hacia la espalda de Stephen. Ella se abalanzó, y empujó a Stephen fuera del camino, salvándolo, y vio con horror, impotente, como la lanza caía en ella. Se escuchó el sonido del corte de la madera, y Gwen volteó a ver a Godfrey junto a ella, con la espada en la mano, habiendo cortado la lanza del atacante antes de que pudiera llegar a ella. Godfrey se quedó ahí parado, mirando asombrado lo que había hecho. El soldado se volvió hacia él, sacó una espada corta, y estaba a punto de apuñalarlo. Godfrey quedó ahí parado, aturdido. No fue lo suficientemente rápido para reaccionar. Antes de que el soldado pudiera completar su ataque, él gritó y tropezó. Detrás de él estaba parado Kendrick, quien le traspasó la espalda con una lanza. Stephen dio vuelta, dándose cuenta de lo que acababa de suceder, y miró a Gwendolyn. «Ahora le debo, mi señora». Se oyó otro gran estrépito. Las paredes temblaron, más fuerte que cualquiera que ella hubiera escuchado, seguido por una enorme ovación entre el Imperio. Gwendolyn miró hacia abajo, con terror, ya que la puerta exterior había sido abierta. Tan pronto, a pesar de todas sus defensas, había cedido.
Cientos y cientos de soldados del Imperio estaban muertos, pero aún no habían mermado sus fuerzas. Ella miraba hacia el horizonte, y vio las hordas del mundo delante de ellos, y más llegando a cada segundo. Debajo de ellos, con un grito, docenas de soldados del Imperio comenzaron a correr a través de las puertas. «De marcha atrás, hacia la pared interna», gritó Gwen. Sus órdenes fueron repetidas arriba y abajo de las filas, y sus hombres se retiraron a través de los estrechos pasillos conectores de madera, 15 metros en el aire, a la pared interna. Cuando todos llegaron a la pared interna, se volvieron y siguiendo las instrucciones, destrozaron los pasillos conectores que estaban detrás de ellos, causando que todos los soldados del Imperio que los perseguían cayeran estrellándose hasta morir. Ahora, los soldados del Imperio que habían logrado escalar las paredes quedaron varados en la primera fila de los parapetos, incapaces de seguir. Estaban atorados. Había funcionado exactamente como lo habían practicado. Abajo, los soldados del Imperio seguían llegando, corriendo por la puerta interior, que era la línea de defensa final de la ciudad. Pero en su prisa, no vieron con cuidado suficiente al suelo. Si lo hubieran hecho, habrían visto que era una trampa, una falsa cubierta, debajo del cual estaba un foso lleno de agua. Todos cayeron, salpicando el agua, agitándose. Pero ni eso pudo detener los más y más soldados del Imperio. Eran implacablemente impulsados hacia adelante, pisando sin piedad las cabezas de sus compañeros en el agua, aplastándolos y ahogándolos debajo del agua, sin importarles. A diferencia de la mayoría de los comandantes, Andrónico no se detenía a tomar el tiempo para construir un puente, usaría su propio sacrificio humano para construir el puente. Por desgracia, empezó a funcionar. Los cadáveres formaron un puente por el que el resto de los soldados podría cruzar. «Arqueros», gritó Kendrick. Docenas de silesios prepararon sus arcos con flechas, iluminadas por sus asistentes. Gwen miró hacia la capa de aceite que habían preparado sobre las aguas, y rezó para que esto funcionara. «Fuego», gritó Kendrick. Dispararon las flechas en llamas en las aguas, y al hacerlo, una gran llama se extendió en toda la superficie del agua. Se escuchó un chillido, junto con el horrible olor de carne quemada, mientras los hombres que estaban abajo eran quemados vivos. Parecía haber por lo menos 1000 hombres muertos, amontonados entre las paredes. Habría sido suficiente para detener a cualquier otro ejército, para poner fin a cualquier otro acoso. Pero este no era un ejército cualquiera. Los hombres de Andrónico eran ilimitados, y eran tan indispensables como los perros. Increíblemente, llegaban más y más hombres. Seguían atacando, sin tener en cuenta sus propias vidas, directamente a las llamas, pasando sobre los cuerpos incendiándose. Cuando esos hombres murieron, llegaron todavía más. Los cadáveres de los soldados apagaron las llamas, y pronto no había otra manera de detenerlos. Los hombres de Gwendolyn dispararon todo lo que les quedaba. Pero al pasar otra hora, agotaron casi todas sus municiones. Y aún así, los hombres de Andrónico seguían entrando. El Imperio finalmente rodado a otro ariete, sobre sus propios cadáveres, y con un gran tirón, los aplastaron contra la verja interior de hierro. Toda la pared tembló, y Gwendolyn tembló, y cayó. Debajo de ella, la puerta ya estaba a la mitad de las bisagras. Antes de que Gwen y sus hombres pudieran reagruparse, el ariete volvió a estrellarlo, y con un gran golpe, abrió la puerta interior. Surgió una ovación entre los hombres de Andrónico, y momentos después, todos entraron en la corte. Gwen y sus hombres intercambiaron una mirada de horror. Sus hombres estaban dentro. Ahora, no había nada para detenerlos,